Hola, ¿cómo están amigos de Chess Soy la maestra internacional Gabriela Vargas y el día de hoy te traigo un nuevo video. Esta vez vamos a ver los finales y finalitos más importantes en ajedrez. Hoy vamos a ver finales que sí o sí aparecen en la práctica y es muy útil que vos aprendas a jugar estos finales, ya sea para ganar los finales en caso de que tengas ventaja o bien para salvar algunos finales teóricos y así conseguir el empate. Vamos a empezar con un concepto muy básico y muy importante en ajedrez. En este caso te voy a hablar de la oposición. La oposición en ajedrez es cuando dos reyes se encuentran frente a frente, separados por una casilla. Como sabemos, los reyes no pueden estar uno al lado de otro. Entonces se llama oposición a esa posición que tienen enfrente cuando los reyes están frente a frente. Una casilla de separación puede ser una oposición como una columna, puede ser también en forma de fila o bien en diagonal. Siempre que haya una casilla, vamos a llamarle oposición. Este concepto es muy importante para todo tipo de final, pero en particular para los finales con peones. Vamos a tener esta posición, por ejemplo, donde las blancas tienen un peón que está a dos casillas de coronar. Pero, ¿qué pasaría? Aquí está la pregunta. ¿Qué pasaría si fuera el turno de las blancas o si fuera el turno de las negras? Así que vamos a ver. En esta posición, si fuera el turno de las blancas, quiere decir que en este caso las negras ganaron la oposición. Y así que la última jugada negra fue rey C8. Si un bando gana la oposición, en el caso de las blancas, si las blancas ganasen la oposición, estarían ganando el final. Si las negras ganasen la oposición, estarían empatando el final. En este caso se puede observar que este final es tablas. La última jugada de este rey fue a C8, tomando la oposición al rey blanco. Y fíjense que si las blancas ahora quieren avanzar su peón, las negras jugarían rey de 8 y luego de rey de 6. Si bien el blanco toma la oposición, esta posición es de ahogado y eso lleva al empate. Pero fíjense ahora, ¿qué pasaría si en esta misma posición jugasen las negras? ¿Eso qué quiere decir? Que la última jugada blanca probablemente habrá sido rey C6 ganando la oposición. Y ahora se puede ver que si le toca a las negras, por ejemplo, rey de 8, seguiría D7. Y ahora este rey no está ahogado, tiene la casilla de 7 y luego de rey C7 las blancas estarían coronando el peón y llevándose la victoria. Entonces, algunos trucos muy importantes para saber en estos finales que pueden ser muy útiles y puedes aplicar en todos los finales de peones. Si tu peón, en caso de que seas el bando fuerte, el bando que tiene ventaja, si tu peón alcanza la fila 7 con jaque, como tenemos aquí en pantalla, el final es tablas. Si el peón avanza a la séptima fila con jaque, el final es tablas porque tendríamos la posición de ahogado. Pero si el peón avanza a la fila 7 sin jaque, estaríamos ganando el final. Ahí se puede observar la diferencia. Y también es muy importante saber en estos finales, por ejemplo, que no necesariamente hay que avanzar el peón. Algunos jugadores buscan el error del adversario. ¿Cómo sería? Yo, por ejemplo, voy a empezar a mover mi rey esperando de que las negras se equivoquen. ¿Qué pasa en esta posición? ¿Cómo nos podemos defender con negras? Es muy importante llevar el rey a la casilla donde va a coronar el peón. Ese es un tip que puedes guardarlo en tu cabeza. ¿Por qué? Porque cuando llevamos al rey ahí y ahora este rey quiere venir por aquí o por aquí, nosotros vamos a ganar la oposición con las negras y eso llevaría al empate, puesto que de 7 no es posible, porque luego de rey aquí y rey de 6 esto sería tablas. Entonces hay que tener mucho cuidado en estos finales de no jugar tan rápido que por ejemplo aquí con negras digamos, es lo mismo y yo juego acá. Y ahora pueden ver que no es lo mismo porque las blancas nos están tomando la oposición y con eso lastimosamente ganan el final. ¿Ven? De 7 el peón llegó a la séptima fila sin jaque
Y bueno, el blanco gana. Rey aquí, corona, dama, torre y jaque mate. Entonces, muy importante, antes de pasar a otro concepto de finales, es la oposición. Tratar de ganar la oposición. Que seamos nosotros, ya sea en el caso que estamos defendiéndonos, o sea, con el rey negro, o en el caso de que tengamos el peón, ser nosotros lo que tomemos esa oposición. Si somos negras, vamos a esperar a que el rey salga y le vamos a decir, usted no puede pasar por aquí y vamos a empatar el final. Y en caso de que seamos blancas, por ejemplo, tratar de tomar esa oposición, ¿no? Aquí en este caso el rey va a perder esa oposición con rey de 8 y ganamos el final. Entonces, muy importante el concepto de la oposición. En el caso de que tengamos un peón, vamos a tratar de ganar la oposición para moverlo al rey y así coronar. Y en caso de que seamos el bando defensor, vamos a tratar de ganar la oposición para que el rey no pueda apoyar a su peón y coronar. Entonces, vamos ahora a un concepto bastante importante en el ajedrez, que es la regla del cuadrado. De la oposición vamos a pasar a la regla del cuadrado. Todos conocemos esa figura geométrica, 4 lados iguales, pero ¿qué tiene que ver con el ajedrez? Tiene que ver con el tablero. El tablero es cuadrado, tenemos las casillas que son cuadradas y aparece la regla del cuadrado. Hay mucha geometría en el tablero de ajedrez. ¿Para qué sirve la regla del cuadrado? Básicamente, cuando llegamos a un final, tenemos poco tiempo en el reloj y nos cuesta muchas veces calcular tantas jugadas. Imagínense esta posición. Este peoncito avanza para aquí y yo tengo solamente unos minutos o unos segundos para calcular esto. Juegan las negras, por cierto, que buscan tratar de evitar que ese peón corone. Y tengo que empezar con las negras a ver qué pasa si vengo aquí, si vengo aquí, si vengo aquí, si voy aquí. Y fíjense, tenemos que calcular muchas jugadas con poco tiempo y tratar de ver si paramos o no ese peón. Entonces la regla del cuadrado es una regla muy útil que se utiliza para saber si el peón va a ser, va a llegar a coronar o si no va a ser detenido por nuestro rey. ¿Cómo se forma este cuadrado? Pues tomamos el peoncito, en este caso el de B4, hacemos una línea hasta su casilla de coronación, en ese caso sería B8, y luego tomamos el peoncito y hacemos una línea en diagonal hasta la última fila. Ese sería el otro punto de ese cuadrado. Y ahora basta únicamente unir estos puntos y formar esta figura geométrica. Como pueden ver aquí, tenemos nuestro cuadrado. ¿De qué sirve saber este cuadrado? Que obviamente nosotros en el tablero no vamos a estar dibujando, niños, no dibujen en el tablero, hay que tratar de hacerlo mentalmente. ¿De qué sirve esto? Sirve para saber, en este caso, si somos el rey negro, si nuestro rey ingresa a una de esas casillas del cuadrado, nuestro rey va a detener al peón siempre y cuando el rey de nuestro rival esté lejos, como es el caso del rey blanco. Entonces, en esta posición, por ejemplo, ¿podemos llevar el rey a una de las casillas de ese cuadrado? Yo creo que sí. Jugamos rey F4. Ahora vamos a ver que si el peón avanza, el rey viene, el peón avanza, el rey viene, el peón avanza y el rey llega a tiempo para detener ese peón. Si bien el peón va a coronar, simplemente capturamos la dama y esto es tablas. A medida que el peón avanza, vamos a retroceder un poco, a medida que el peón avanza, el cuadrado cambia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si volvemos a hacer de nuevo nuestras líneas, a la última fila, el peón en diagonal hasta a la última fila, uno de los puntos, y aquí se puede ver que el cuadrado se hace cada vez más pequeño. En este caso, por suerte, el rey ingresa a la casilla del cuadrado y cada vez que el cuadrado se hace más pequeño, nuestro rey llega a tiempo. Pero, ¿qué pasa ahora si tenemos la misma posición y juegan las blancas?
¿Hay alguna diferencia o sigue siendo tablas? En este caso, como puedes observar, hacemos nuestro cuadrado. Este es nuestro cuadrado al iniciar la posición, pero ahora es el turno de las blancas. ¿Y qué les dije yo? Y esto tienen que recordar, cada vez que avanza un peón, cambia ese cuadrado. Si jugamos B5 con blanca, una jugada muy lógica, vamos a coronar ese peón. Ahora trazamos de nuevo la línea. A mí me sirve, siempre me ayuda la diagonal con la última fila. Es un tip muy útil. ¿Qué pasó con el cuadrado? El cuadrado se hizo más pequeño, pero lo más importante es que mi rey no ingresa a una de estas casillas. Fíjense, el rey está aquí, está muy lejos de la casilla de 5. Y ahora podemos ver que si rey F4, B6, rey E5, B7, me voy con mi rey, no alcanzo al peón. Entonces, muy importante esta regla del cuadrado para saber si detenemos o no a un peón enemigo. Y no solo eso, también para saber si nuestro peón va a coronar. Antes de pasar a otro final, me gustaría mostrarles este último, que tiene que ver con la regla del cuadrado y algo muy importante. Cuando el peón está en la fila de origen, está en lo que llamamos en su casita, todavía no se movió, hay que recordar que el peón se puede mover 2 pasos. Entonces aquí sería un error pensar, si trazo mi cuadrado, que por cierto es muy grande este cuadrado, sería un error pensar que el rey negro está en el cuadrado. ¿Por qué? Porque ahora, si juegan las blancas, fíjense que el blanco puede jugar H4, 2 pasos ese peón, y si vuelvo a trazar mis líneas, acá se puede observar que este rey quedó fuera del cuadrado. Esto quiere decir que el peón H va a coronar y obviamente el blanco va a terminar ganando el final. Entonces es muy importante recordar que si nuestro adversario o si nosotros tenemos un peón en su casilla de origen, el cuadrado cambia drásticamente una vez que este peón avance. Vamos a otro final ya un poco más complicado, pero sí o sí un final que hay que saber y que es muy importante. En este caso le estoy hablando del final de Lucena. Este es un final que lleva el nombre de un jugador de ajedrez. De hecho, hay un jaque mate que se llama el jaque mate de Lucena. Bueno, este final, el peón avanza para arriba. Tenemos torres por ambos bandos. Pero este final se considera uno de los más básicos y teóricos porque a partir de esta técnica que vamos a aprender, aparecen otros finales muy parecidos. Vamos a ver entonces en esta posición. Es el turno de las blancas. Las blancas obviamente quieren coronar su peón, pero hay varios problemas. Primero, el rey se encuentra adelante y no es fácil, si nos fijamos en la posición, tratar de que nuestro rey salga de esa casilla para dar paso a su peón. ¿Qué podemos hacer? Buscar atacar esta torre es muy difícil porque el final sería tabla. Si yo, por ejemplo, trato de desviar la torre y luego trato de quitar el rey, pues simplemente la torre se va a sacrificar por el peón. No hay forma de desviar a esa torre, ¿no? Además, también tenemos otro problema. Nos pueden hacer un jaque y si el rey se aleja del peón, ya estarían ganando el final las negras. O sea que hay que tener mucho cuidado con estos finales. Si bien tenemos un peón en séptima, las negras tienen una torre. Entonces no funciona buscar desviarle a esa torre. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda tratar de alejarle a ese rey. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, le hacemos un jaque, le decimos al rey que se retire y ahora hay varias opciones. Por ejemplo, si el rey viene a esta casilla tratando de evitar de que el rey blanco no huya por E7, pues simplemente hay un rey E8 y las blancas están coronando. Se puede intentar un torre A2, por ejemplo, buscando un jaque, pero el blanco llega a tiempo cubriendo, simplemente coronamos dama y si torre jaque, torre D8 y las blancas ganan. Entonces el rey va a tratar de mantenerse cerca, por ejemplo, rey C7
Y ahora es momento, uno puede decir, voy a tratar de sacar el rey. Pero ¿qué pasa? Si sacamos el rey, nos vendría este jaque y nunca puedo alejarme con mi rey porque me van a capturar el peón. Puedo jugar rey G6, jaque, rey H6 y ahora las negras jugarían torre detrás del peón y estarían deteniendo mi peoncito. Entonces, ¿qué hacemos con blancas? Siendo que no es tan fácil sacar al rey. ¿Qué necesitamos hacer? Y acá viene la técnica de Lucena, la que algunos libros llaman el puente de Lucena. ¿Por qué el puente de Lucena? Vamos a usar nuestra torre como un escudo, como un puente, para que el rey pueda salir sin que estos jaques le asusten a ese rey. La jugada blanca que gana es torre D4. Vamos a tratar de proporcionar un escudo a ese rey a la hora de salir. Por ejemplo, las negras juegan torre G1 y ahora sí es momento de salir. Y pueden ver que luego del jaque, rey F6, jaque, importante, defender el peón. Sería un error venir aquí porque aquí el final sería tablas. Entonces hay que defender el peón, nos van a hacer jaque y esta es la jugada importante. ¿Por qué ponemos la torre en esta fila número 4? Porque luego del jaque seguiría torre F4 y la torre actúa como un escudo. Ahora, si se cambian las torres, pues estamos coronando en el siguiente movimiento ese peón. Entonces la técnica del puente de Lucena es muy importante aprenderla. Por lo general, primero se hace un jaque para alejar al rey y luego tratamos de colocar la torre en esta cuarta fila. ¿Por qué no colocamos en la quinta? Porque nos van a atacar y nos van a ganar un tiempo, vamos a tener que retroceder. Si retrocedemos a D4 nos pueden volver a atacar. Entonces hay que tratar de alejar lo más que se pueda la torre del rey enemigo. Por eso jugamos a D4. Y después vamos a salir con nuestro rey y utilizar la torre como escudo. Ahí está. La otra posición de Lucena, también esto se aplica con cualquiera de estos peones, menos con el peón torre. También es posible en esta posición, como primer paso, recordemos, vamos a tratar de alejar a ese rey. Vamos a darle jaque a ese rey. Que ese rey se aleje. Obviamente, si viene aquí, jugamos rey E8 y estamos coronando. Por eso el rey se retira a G6 o a G7, donde quieran. La jugada blanca es la misma. Nos ponemos de nuevo en la fila 4 y una vez que jueguen las negras ya nuestro rey va a empezar a salir y darle paso al peón para coronar. Acá defendemos, nos hace jaque, vinimos por aquí y al jaque cubrimos de torre y nuevamente estamos coronando el peoncito. Así que muy importante esta posición de Lucena, tenés que recordarla para ganar finales. Ahora vamos a una última posición para terminar este video de cómo sería defenderse en los finales de torre donde tenemos un peoncito menos. En este caso vamos a girar el tablero. Estoy hablando del final de Philidor, un jugador antiguo que también tiene un jaque mate que lleva su nombre, pero la gran herencia que dejó Philidor fue este final. Este final donde este peón avanza aquí, donde nuestro rey está cortado, el rey negro no puede avanzar y parece que esto está absolutamente perdido, hay una técnica para empatar este final. Lo que hay que recordar muy, pero muy bien son varias cuestiones. Primero, que el rey defensor, en este caso nuestro rey, en lo posible esté cerca del peón o, por qué no, en la casilla de coronación. Como segundo paso y muy importante es que la torre se coloque en lo que sería su tercera fila. La tercera fila de las negras sería esta, la fila número 3 para las negras, que para las blancas sería la fila número 6. ¿Por qué tenemos que colocar la torre en esa fila y no en otra? Porque el plan de las blancas en esta posición es avanzar con su rey y con su peón para generar amenazas de mate
o bien amenazas de coronación del peón. Si nosotros jugamos torre B6, que es la defensa de Filidor, la torre, en la tercera fila, digo bien, vamos a evitar de que ese rey pase para apoyar su peón y amenazarnos mate. Y cuando el rey decida avanzar su peoncito para usar como escudo, este es el momento que vamos a llevar la torre al fondo, bien, bien atrás. ¿Para qué? Para que cuando el rey venga aquí y nos amenace jaque mate, vamos a hacerle jaque por atrás a ese rey. Le vamos a hacer jaque y jaque. Y como decía un profesor mío, le vamos a hacer jaque hasta mañana. ¿Ok? Ese rey no tiene dónde esconderse, ya que el rey no puede venir aquí. Vamos a hacer jaque y tampoco puede ir. Vamos a suponer que quiera ir a atacar a la torre. ¿Qué pasa si el rey se aleja mucho? Podemos sencillamente atacar al peón enemigo y cuando las blancas defiendan, usamos nuestro rey y en la siguiente jugada vamos a capturar al peón. Así que este final yo creo que es muy sencillo, al igual que Lucena, hay que recordar muy bien las reglas. Vamos a dejar la torre. ¿Qué pasa si el blanco no avanza su peón? ¿Qué pasa si las blancas hacen una jugada con la torre? Por ejemplo, acá es importante que ustedes se mantengan. Dejamos la torre siempre en la fila 3. Por ejemplo, un pasito. Yo espero. Si esta torre me hace jaque, pues me voy arriba. Si me hace jaque, vengo a la casilla de coronación. Si la torre se mueve a H7, una jugada que no amenaza nada, yo espero con mi torre en la fila 3 hasta que se venga el avance y allí me voy al fondo para hacerle jaque y jaque a ese rey y conseguir el empate. Entonces, hoy vimos varios finales y finalitos que son muy importantes para el jugador de torneo. Vimos la oposición como un concepto, existen varios tipos de oposición, hoy vimos solamente el más importante y principal. Vimos lo que llamábamos la regla del cuadrado, que se utiliza muchísimo en los finales de peones. Vimos lo que llamábamos el puente, la posición de Lucena, y cómo defendernos en el famoso final de Filidor. Ahí el tablero se me dio vuelta, que sería colocar la torre en la fila 3 y evitar que el rey avance. Así que espero que hayan disfrutado de este video con 4 finales y finalitos más importantes para el jugador de torneo. Soy Gabriela Vargas y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.